A primera vista, El Principito puede parecer un cuento para niños, y lo es. Sin embargo, si uno hace hincapié en el trasfondo de la obra, se percatará de que su infantilizada forma es tan solo una barrera de entrada para el público general. Todo el mundo es capaz de leer sus líneas, pero doy fe de que la forma en la que éstas se interpretan depende, en última instancia, de los ojos con los que se miren. Donde un joven de 14 años ve una simple analogía para disfrutar más de sus seres queridos, un catedrático de psicología analiza una posible similitud con los arquetipos junguianos, a la par que un consultor financiero se da cuenta de que hay otros empleos que le satisfarían mucho más. En efecto, me corresponde hoy rendir homenaje a un clásico repleto de valiosas enseñanzas y alegorías, canonizadas a través de un estilo sencillo y directo. Eso sí, las circunstancias en las que El Pequeño Príncipe se escribió no fueron nada fáciles. Y es que Antoine de Saint-Exupéry, el genio escondido entre bastidores, se encontraba refugiado en Nueva York durante la Segunda Guerra Mundial en plena fase de desarrollo. No nos cabe ninguna duda de que sus esfuerzos por aquella época merecieron totalmente la pena, dejando para el recuerdo uno de los iconos literarios más representativos del siglo XX a escala global. Es imprescindible remarcar que la historia está contada en primera persona, es decir, que es el propio autor quien narra los acontecimientos colocándose como un personaje más dentro de la obra. Mi cometido para con la audiencia en este corto documental es exponer 3 simples relatos que reflejan un importante mensaje psicológico y filosófico, los cuales se ha adaptado gramaticalmente con objeto de corregir ciertos errores en su traducción del francés y aportar rigor ortográfico, adecuación y cohesión. Sin más preámbulos, demos comienzo al espectáculo. El Principito es un tímido niño rubio cuyo origen es el asteroide B612, un cuerpo celeste con una superficie tan reducida que podría equipararse a la mitad de un aula de instituto. Su rutina no era demasiado laboriosa. Desollinaba sus 3 minivolcanes, contemplaba las diversas estrellas y numerosas puestas de sol y, sobre todo, cuidaba con esmero de su flor, el objeto más preciado en su poder. No obstante, este extraño hombrecillo de cabello dorado era extremadamente curioso. Siempre buscaba una respuesta ante cada pregunta y rara vez se conformaba con lo que sabía. Un buen día, pensó que quizás sería buena idea marcharse temporalmente de su planeta. A fin de cuentas, deseaba con ardor visitar los confines del universo, conocer a personas diferentes y aprender nuevos conceptos. Y así lo hizo. El primer fragmento que leeré coincide con el principio de la obra, el cual relata el encuentro entre el narrador, esto es, el mismo autor, y el Principito. Vamos allá. Cuando tenía 6 años, vi una magnífica lámina en un libro sobre la selva virgen titulado Historias vividas, el cual representaba a una serpiente tragándose a una fiera. En esta obra se afirmaba: la boa se traga su presa entera, sin masticarla. Luego, permanece inmóvil y duerme durante los 6 meses que dura su digestión. Reflexioné mucho en ese momento sobre las aventuras en la jungla, e inspirándome en la descripción anterior del animal, logré trazar con un lápiz de colores mi primer dibujo, el cual lucía de la siguiente manera. A continuación, decidí enseñar mi obra de arte a las personas mayores y les pregunté si les daba miedo, a lo que me respondieron: ¿por qué habría de asustar un sombrero? La cuestión es que mi dibujo no representaba un sombrero, sino una boa digiriendo un elefante. Por este motivo, opté por delinear también el interior de la serpiente con el fin de que los adultos pudieran comprenderlo. Mi segundo dibujo era tal que así. Al apreciarlo de nuevo, las personas mayores me aconsejaron abandonar por completo el dibujo, bien fuera de boas abiertas o cerradas, y poner más interés en la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. De este modo, desilusionado por el fracaso de ambas ilustraciones, abandoné mi prometedora carrera como pintor a los 6 años de edad. Es francamente aburrido tener que darles explicaciones una y otra vez a los adultos. Parece que nunca se esfuerzan en comprender las cosas por sí mismos.
Los años pasaron y, como es natural, tuve que conformarme con otro oficio. Fue así como aprendí a pilotar aviones. Viví en soledad, sin nadie con quien poder hablar verdaderamente, hasta que me sucedió algo inesperado. Tuve una avería en pleno desierto del Sáhara. Resulta que algo se había estropeado en el motor y, para más inri, no llevaba conmigo un mecánico o un pasajero que pudiera echarme un cable. Me dispuse a realizar una reparación difícil a contrarreloj. Sin duda alguna, la situación era de vida o muerte, pues apenas tenía reservas de agua para 8 días. No tuve más remedio que dormir sobre la arena la primera noche, a unas 1000 millas respecto al lugar habitado más próximo. En efecto, estaba más aislado que un náufrago perdido con su balsa en mitad del océano. Imagínense mi sorpresa cuando, al amanecer, me despertó una extraña vocecita que decía: «Por favor, píntame un cordero». Tras frotarme los ojos, vi un extraordinario muchachito que me miraba fijamente. ¿De dónde habría salido tal personaje? Sin pensármelo demasiado, realicé para él uno de los 2 únicos dibujos que sabía hacer, el de la boa cerrada. Al verlo, el hombrecito dijo: No, yo no quiero ver un elefante dentro de una boa. La serpiente es muy peligrosa y el elefante ocupa mucho sitio. En mi tierra, todo es muy pequeño. Píntame un cordero». Quedé estupefacto por su respuesta. Esta vez me dispuse a hacerlo lo mejor que pude. No obstante, tras mirarlo atentamente unos pocos segundos, confesó: «No, este ya está muy enfermo. Haz otro». Así pues, volví a dibujar. Mi amigo sonrió dulcemente, con un aire de indulgencia. «¿Ves? Esto no es un cordero, sino un carnero. Tiene cuernos». Rehice nuevamente mi dibujo, pero fue rechazado, igual que los anteriores. «Este es demasiado viejo. Yo quiero un cordero que viva mucho tiempo». Falto de paciencia y deseoso de comenzar a desmontar el motor, garabateé rápidamente este dibujo, se lo enseñé y le agregué: «Esto es una caja. El cordero que quieres está dentro». Para mi grata sorpresa, el rostro del joven juez se iluminó y pronunció con entusiasmo: «Esto es justo lo que quería». Esta es quizás una de las mejores analogías que podría emplear para introducir el concepto de pensamiento alternativo. El psicólogo Joy Paul Guilford describió 2 enfoques principales a la hora de abordar desafíos que demanden cierto esfuerzo cognitivo. Por un lado, el pensamiento convergente se utiliza para resolver problemas unidimensionales en un universo cerrado con límites definidos y de solución única. Como sus propiedades y elementos se conocen ya de antemano y no varían a medida que uno avanza en el proceso de resolución, este encuadre constituye un arma de doble filo. Es increíblemente útil para fomentar las habilidades lógicas y matemáticas del individuo, pero un énfasis exagerado en el mismo resulta muy limitante cuando se trata de proponer soluciones más ingeniosas. Por ejemplo, si te preguntara cuánto mide la hipotenusa del triángulo resultante al unir el borde izquierdo del sombrero con la copa, dándote como datos la longitud de sus catetos, tu respuesta habría de ser muy específica. Si mide 15 centímetros, entonces no sería correcto afirmar que mide 14 o 16. Además, suponiendo que yo sea examinador y tú un alumno de la ESO, tampoco sería válido sacar la regla para averiguarlo al instante, ya que estarías incumpliendo las normas de evaluación. Ni contestar que el ángulo alfa es 45 grados, aun teniendo toda la razón del mundo, porque no es lo que te he pedido. El procedimiento es mecánico y simple. Aplica el teorema de Pitágoras y contesta 15 centímetros. Por otro lado, el pensamiento divergente no se restringe a la adopción de un único plano, sino que varía entre diferentes perspectivas y actúa removiendo supuestos, desarticulando esquemas, flexibilizando posiciones y creando nuevas conexiones. Ahora, los problemas se ubican en un universo abierto y presentan múltiples soluciones, cada cual radicalmente distinta de la anterior.
El camino a seguir ya no está trazado, ni sigue secuencias previstas que exijan una respuesta concreta al estilo de un test de selección múltiple. El juego no va de buscar contestaciones inequívocamente certeras, sino más bien de formular preguntas chocantes, hipótesis disruptivas y proposiciones creativas. A lo mejor te llama la atención investigar por qué se cumple que a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado, y demostrarlo desde el punto de vista geométrico en lugar de analítico. Quizás prefieras indagar en la esencia o idea platónica de Cordero en pos de mejorar los bocetos de Antoine, o aprender más acerca del comportamiento de la boa constrictor. Es más, podrías actuar de modo exuperiano y preguntarte: ¿qué es eso que tengo delante? ¿Una serpiente tragándose un elefante? ¿Una montaña con un relieve irregular? ¿O quizás una pareja teniendo sexo debajo de las sábanas? Aparte de Guilford, hubo otros autores que llegaron a conclusiones parecidas, siendo el trabajo más destacado el de Edward de Bono. En su obra publicada en 1967, el psicólogo ofrece definiciones muy parecidas del pensamiento convergente y del divergente, aunque él acuñó un término que integraría las características de ambos: pensamiento lateral. La idea central discurre de la siguiente manera. Al evaluar un problema, es bastante habitual la tendencia a seguir un patrón natural de pensamiento. Por ejemplo, las sillas son para sentarse, el suelo para caminar, los vasos para ser llenados con líquido, los sombreros para ponérselos en la cabeza, etc. La lateralización consiste en romper este tipo de patrones rígidos mediante provocaciones de pensamiento y soluciones creativas al uso divergente. ¿Qué sucedería si uno prueba a darle la vuelta al sombrero, añadir abono fertilizante y plantar en él una amapola? Pero eso no es todo. De Bono no pretendía eliminar la convergencia ni el planteamiento lógico-matemático de la ecuación del pensamiento lateral, sino fusionarla con la divergencia. Y esto es un grandísimo acierto por su parte. Disponer de una buena imaginación, traslación y apertura es fundamental, pero la verdadera creatividad consiste en acentuar el grado de complementariedad, encuentro, continuidad y conflicto entre ambas formas de pensar. El pensamiento lógico es esencial porque permite poner en orden nuestros pensamientos, realizar interpretaciones válidas, proporcionar legalidad a los procedimientos deductivos, adoptar esquemas válidos de inferencia, expresarnos con claridad, descubrir falsedades y prejuicios y asumir actitudes críticas ante determinadas situaciones. En caso contrario, la lateralidad constataría como una mera declaración de intenciones sin aplicación práctica, o un conjunto vacío de significado que se limita únicamente a extraer ideas excéntricas. Supón que deseas abrir tu propia línea de sombreros, siendo tú el encargado de diseñarlos, fabricarlos, distribuirlos y promocionarlos. Bajo dicho escenario, convendría que aunaras algunas habilidades de carácter convergente, como elaborar las medidas de cada modelo, hacer distintas tallas, optimizar el precio de venta, hablar a los clientes con propiedad gramatical o cumplir con el marco normativo vigente al constituir la sociedad y pagar impuestos, y las combinaras con otras habilidades divergentes, como añadir complementos estrafalarios a los sombreros, idear productos alternativos, gestar campañas de marketing creativas o buscar un eslogan original que represente a la compañía. En cualquier caso, la lección principal con la que yo concluiría es que formas de interpretar las cosas hay muchas. Expande tu mente. De forma similar al resto de los planetas, el del Pequeño Príncipe albergaba tanto hierbas buenas como hierbas malas. En aras de saber con certeza a qué categoría pertenecerían tras crecer, uno debía prestar especial atención a la calidad de los granos. Mientras que de buenas semillas salen buenas hierbas, las malas hierbas proceden de semillas malas. El único problema con las semillas es que estas son invisibles. Duermen en el secreto de la tierra hasta que, un buen día, decidan despertarse.
Es entonces cuando una ramita de lo más encantadora comenzará a alargarse tímidamente hacia el sol, quedando cada vez más a la vista. Si se trata de una rama de rábano o de rosal, uno puede dejarla crecer como quiera. No obstante, hay otros tipos de maleza que es preciso arrancar de inmediato, nada más identificarlos. En este sentido, las semillas más terribles con las que el hombrecillo de cabello dorado se podría encontrar en su planeta son las del baobab, y por desgracia, el suelo estaba infestado de ellas. Si un baobab no se arranca a tiempo, no habrá manera de desprenderse de él más tarde, puesto que cubre toda la superficie del astro y lo perfora con sus raíces. La situación podría volverse especialmente grave en casos como los del asteroide B612. Con un tamaño tan reducido y un número tan amplio de malas hierbas, es bastante susceptible a estallar. La solución que propuso el muchacho fue la siguiente. Es una cuestión de disciplina. Nada más terminar de arreglarse por la mañana, hay que realizar cuidadosamente la limpieza del planeta, empezando por distinguir los rosales de los baobabs cuando todavía son muy diminutos y, como es lógico, arrancar los segundos. Es un trabajo fastidioso, pero extremadamente fácil en comparación a tener que extraer las gruesas ramas de cuajo. Probablemente habrás escuchado en incontables ocasiones que un buen diagnóstico es la mitad del tratamiento. A este enunciado, yo añadiría que una prevención eficaz nos puede proteger ante la aparición de numerosos contratiempos. Puesto en palabras más sencillas, prevenir es mejor que curar. En este sentido, el bienestar psicológico no solo consta como la ausencia de trastornos de salud mental y sus síntomas correspondientes, lo cual no es precisamente fácil debido a su amplio catálogo, sino también como un estado de confort anímico y riqueza espiritual en el que el individuo pueda explotar sus talentos, manifestar sus emociones sin sentirse oprimido, afrontar el estrés adecuadamente y efectuar labores profesionales de manera productiva y regular. Así lo ratifica el Instituto de Medicina en Estados Unidos. Por su parte, expertos en materia como Daniel Goleman colocan a la inteligencia emocional como un componente primordial en la prevención de riesgos laborales, motivo por el cual debe ser tomada en consideración por los empleadores. A mi parecer, lo que representan los baobabs son problemas. A pesar de que no todos los reveses de la vida son fruto de la falta de mantenimiento, ¿no es acaso una buena parte de ellos perfectamente evitable? En otras palabras, exceptuando los golpes azarosos, que rara vez son predichos y anticipados con exactitud, ¿no sería conveniente podar las malas hierbas y arrancar sus raíces con diligencia en aras de evitar el surgimiento de otras tantas dificultades? ¿Qué ocurriría si, paralelamente, uno comenzara a plantar semillas fértiles y prolíficas que se tradujeran en gratos resultados en el medio y largo plazo? Aquí reside el quid de la cuestión. Ahora bien, ¿qué se entiende exactamente por prevención? Haggerty clasificó las medidas providenciales en 3 categorías según su grado de profundidad. En primer lugar, las intervenciones universales se definen como el conjunto de medidas orientadas al público general o a un grupo poblacional que no ha sido identificado de alto riesgo psicológico. Algunos ejemplos prácticos serían realizar ejercicio físico moderado, mantener una alimentación saludable, apoyarse en una red extensa de amigos y familiares de confianza, adoptar un sueño de calidad o aprender a gestionar bien los pensamientos. En segundo lugar, las intervenciones selectivas se enfocan en subgrupos poblacionales cuyo riesgo de desarrollar un trastorno de salud mental es significativamente más elevado con respecto a la media, evidenciado por factores biológicos, psicológicos o sociales. Una persona dentro de un núcleo familiar narcisista, acosada verbalmente por sus compañeros de clase, o cuyos padres están clínicamente diagnosticados con depresión, es, lógicamente, mucho más susceptible a desarrollar conductas depresivas.
Las pautas que se le ofrecería a este individuo son más personalizadas en función a su situación particular. Verbigracia, acudir al psicólogo con antelación o practicar algún oficio en un entorno social diferente. Por último, las intervenciones indicativas orientan su marco de actividad hacia aquellos individuos que ya presentan signos mínimos pero detectables sin haber recibido todavía el diagnóstico oficial. Si un ofuscado trabajador comienza a notar indicios de alguna variante de ansiedad, es necesario que se ponga de inmediato en manos de un profesional e interiorice algunas dinámicas de utilidad como la exposición progresiva, la imaginación positiva, las autoinstrucciones, la relajación, la respiración diafragmática profunda, etc. Los que tuvisteis la paciencia de visualizar el corto documental del epicureísmo podréis intuir el porqué de la mecánica preventiva desde el plano ético. Y es que Epicuro explicó mediante el cálculo hedónico por qué la anticipación, la calma y la cautela son menester. El pensador griego resume este proceso en la siguiente cita: «La paradoja que esconde el placer es fascinante. Es precisamente el hecho de que sea el objeto último de la existencia humana lo que nos incita a rechazarlo en ocasiones puntuales. Y erran los hombres que, desde su ciego atrevimiento, incurren en placeres que acaban originando más molestias en ellos, así como los que pasan por alto dolores que traen como consecuencia un mayor placer en el sentido global. Por tanto, no todo placer debe ser elegido, ni todo dolor debe ser rechazado. La única forma de tomar la decisión correcta es fijarse en los beneficios y las inconveniencias que estos emanan con especial precaución, pues no es extraño que el mal se disfrace de bien y el bien se disfrace de mal. Recuerda, las decisiones más fáciles nos aproximan a una vida difícil, las decisiones más difíciles a una vida fácil. El Principito me preguntó bruscamente y sin preámbulo acerca de un problema suyo. Si un cordero se come los arbustos de mi planeta, ¿se comerá también las flores, no? A lo que yo le respondí: un cordero se come todo lo que encuentra. Después de meditar mi contestación durante unos minutos, empezó a sentirse mucho más inquieto. ¿Y también se come las flores que tienen espinas? Sí. También las flores que tienen espinas, le respondí. Entonces, ¿para qué sirven las espinas? Confieso que no tenía ni idea. Estaba ocupado tratando de desatornillar un perno muy apretado del motor y las reservas de agua eran cada vez menores. Empero, el muchacho se empeñaba en tirarme de la manga para que le hiciera caso, pues jamás consentía que una de sus preguntas se quedara sin responder. Irritado por la resistencia que me oponía al perno, me inventé que las espinas son pura maldad de la flor y no sirven para nada, a lo cual saltó precipitado. «No te creo, las flores son débiles e ingenuas, se defienden como pueden». «Te he respondido cualquier cosa para que te calles», sentencié malhumorado. «¿Sabes? Yo conozco un planeta donde vive un señor muy colorado que nunca ha olido una flor, mirado una estrella ni querido a nadie. Todo lo que ha hecho a lo largo de su vida son sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Todo el día se pasa repitiendo como tú: «Yo soy un hombre serio, yo soy un hombre serio». Al parecer, convencerse de esto le llena de orgullo. Pero eso no es un hombre, es un hongo. ¿Un qué?, expresé con indiferencia. Ahora, el Principito montó en cólera. «He dicho un hongo. Hace millones de años que las flores tienen espinas, y a pesar de que el pedúnculo de una rosa esté repleto de púas, los corderos se la comerán sin apenas pensar en las consecuencias. ¿No crees que es cosa seria averiguar por qué estas flores pierden el tiempo fabricando unas espinas que no les servirán en absoluto? ¿Es que acaso no es más importante la guerra entre los corderos y las flores que las sumas de un señor gordo? Yo sé de la existencia de una flor única en el mundo, y también de un inocente corderillo que pretende aniquilarla. ¿Por qué esto no es serio e importante? Si alguien ama una flor de la que solo existe un ejemplar entre millones y millones de estrellas, bastaría con mirarlas para ser dichoso. Podría afirmar satisfecho: mi flor está ahí, en alguna parte.
Pero si el cordero la engullese, sería para él como si todas las estrellas se apagaran. Probablemente conozcas a algunas personas que se encuentran casi siempre relativamente contentas y a priori parece que poco importa lo que les ocurra. A la inversa, también es común toparse con ciertos individuos que viven en constante irritación, disconformidad y mal humor, independientemente de los privilegios que el mundo ponga a sus pies. En lo que a felicidad y problemas se refiere, expertos en neurociencia como Zoe Donaldson y Larry Young nos advierten de un hecho sorprendente: la genética es más importante de lo que pensamos. Si bien existen factores psicológicos y sociales que ejercen una notable influencia sobre el estado de ánimo, nuestros genes determinan exógenamente las bandas de fluctuación sobre las cuales oscila el mismo. Existe una creciente evidencia en que los neuropéptidos, la oxitocina y la vasopresina modulan el comportamiento social complejo, la cognición social y algunas emociones. Así pues, los estudios en humanos sugieren que la variación en los genes que codifican sus receptores podría contribuir, en mayor o menor medida, a que se den ciertos cambios en la conducta social y emocional, pues se altera la función cerebral. Otro estudio, llevado a cabo por Louis Phillips y Rachel Mitchell, vincula ciertos neurotransmisores como la dopamina, la norepinefrina, la melatonina, las endorfinas y la serotonina con un carácter, mentalidad y estado anímico más o menos favorable según sus niveles de segregación. Más inquietante aún resultaría familiarizarse con las nociones básicas del concepto de bienestar subjetivo o adaptación hedónica, el cual fue acuñado por Philip Brickman y Donald Campbell. Su tesis se basa en que, lamentablemente, el sistema bioquímico del Homo sapiens parece estar programado para mantener niveles relativamente constantes de felicidad, ya que dicho estado no constituye una prioridad apremiante bajo los mecanismos de la selección natural. La estirpe genética de un dichoso anacoreta se extinguirá nada más los genes de una pareja de padres ansiosos sean transmitidos a la siguiente generación. Es bastante habitual creer que, si pudiéramos cambiar nuestro deprimente puesto de trabajo, terminar con ese proyecto eterno, comprar un coche nuevo, encontrar el amor definitivo o devolver la hipoteca, entonces estaríamos en la cima del mundo y coronaríamos nuestra batalla interna para el resto de la eternidad. Sin embargo, a través del ajuste hedónico, la hipotética sensación de euforia y satisfacción que experimentaríamos en un principio, puesta en marcha mediante los neurotransmisores mencionados anteriormente, no duraría demasiado. Adquirir un automóvil o terminar de redactar un guión tan denso como este podría sobresaltar mi bioquímica por un momento efímero, o con un poco de suerte durante un periodo de tiempo más prolongado. Pero os comunico que no tardaría en volver al punto de equilibrio, de manera similar a una goma elástica que se estira temporalmente para luego recuperar su forma original. Como bien promulgó Lucio Anneo Séneca, los hombres tienden a obviar lo que un día fue objeto de sus terribles deseos. En efecto, los maestros estoicos van siempre un paso por delante. La felicidad y la desdicha desempeñan un papel en la evolución únicamente en la medida que promuevan la supervivencia y la reproducción o dejen de hacerlo. ¿Os imagináis que las recompensas del acto sexual fueran permanentes en lugar de transitorias o, a la inversa, que no sintiéramos placer en absoluto? En ambos casos, nuestra especie estaría condenada a la extinción, bien por exceso o falta de interés en la cópula. Si uno toma en consideración este dato, quizás ya no le resulte tan sumamente inaudito que la dinámica evolutiva haya moldeado al ser humano para que no permanezca demasiado tiempo en los extremos. Recopilando los conceptos expuestos y basándome en los mismos, me gustaría extraer la máxima fundamental de la tercera historia. Todo príncipe posee una rosa de la que preocuparse. En otras palabras, hasta cierto punto,
Cualquier persona está perfectamente legitimada para dar importancia a sus problemas, por muy exagerados, nimios o ridículos que parezcan en comparación a los ajenos. Así pues, contemplada desde la apariencia, la problemática de las espinas y el cordero parece ser cuanto menos absurda. ¿De verdad una triste flor requiere tanta atención, miramiento y angustia? Para mí, no. Para el aviador, tampoco. Para el hombrecillo, en palabras textuales, sería como si todas las estrellas se apagaran. Experiencias objetivamente dispares podrían ser, subjetivamente hablando, equivalentes a la del Principito en términos emocionales. Por ejemplo, un adolescente repitiendo curso, un empleado siendo despedido o una pareja que se divorcia. También es plausible, como he indicado nada más comenzar la reflexión, que haya gente a la altura de prácticamente cualquier desgracia, y por el contrario, personas que reaccionan de forma hipersensible ante estímulos de menor trascendencia. A fin de cuentas, no somos más que sistemas increíblemente complejos que recopilan información de su entorno y la procesan de manera específica para, posteriormente, expulsarla o guardarla. Y esta es precisamente la clave. No hay mejor vía para resumir este principio que la afamada cita de José Ortega y Gasset: yo soy yo y mis circunstancias. Si no la salvo a ella, no me salvo yo. La unión entre lo que somos y lo que nos rodea es inamovible. Cada uno de nosotros está, en mayor o menor medida, condicionado por las limitaciones y facilidades del entorno, las pasadas vivencias, la cultura en la que ha crecido y, por si todavía no ha quedado claro, su genoma. Ante dicha coyuntura, ¿existe cierto grado de mejora por parte de un individuo dentro de la escala temporal? Por supuesto que sí. Nuevamente, varios filósofos del estoicismo son maestros en transformar dificultades en oportunidades con una simple reestructuración a nivel cognitivo. Empero, a la hora de otorgar significado a un contratiempo particular, el juego sigue tratándose aún de vidas diferentes, experiencias diferentes, personalidades diferentes, sensaciones diferentes, prioridades diferentes y decisiones diferentes. Todo el mundo tiene derecho a conceder a sus problemas el peso que ellos crean conveniente. Por descontado, conviene matizar que tener el derecho a hacerlo no implica que uno tenga el deber de hacerlo o de no hacerlo. Tener el derecho a hacerlo no implica que ejercerlo sea la estrategia más inteligente. Y tener el derecho a hacerlo no implica que uno pueda elegir siempre si hacerlo o no hacerlo. Juzguen ustedes si su rosa es merecedora de llantos o una más en el universo y actúen en consecuencia. Irónico, porque es probable que ambos escenarios se den simultáneamente. Por muy extenso que haya podido resultar mi discurso, los que hayáis leído El Principito sois perfectamente conocedores de que son cientos las alegorías que podría haber extraído tanto de estos tres relatos como de los que me quedan por contar. En caso de que tú hayas sacado una conclusión diferente acerca de los mismos, estamos todos deseosos de leerla en la caja de comentarios. Eso sí, que sepas que las aventuras del Pequeño Príncipe no cesan aquí. Desde el momento en el que la cifra de me gusta alcance los 8000, pondré a tu entera disposición un profundo análisis acerca de los trastornos de la personalidad al tiempo que los ilustro con personajes de la obra. Si llega a los 10.000, relataré el final del cuento para desvelar el proceso de individuación de Carl Jung, el vídeo que todos vosotros demandáis desde la explicación del arquetipo del puer eternus u hombre-niño. Ahora, finalizaré mi discurso con una frase a modo de síntesis que el querido Antoine nos dejó para el recuerdo. Solo se ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible para los ojos.